Amigos, me gustaría mandarles un saludo al tercer Congreso Internacional de Investigación Escénica y Muestra Escénica, Pluralidad y Territorios en las Artes Escénicas Iberoamericanas del siglo XX-siglo XXI, organizado por la Universidad de La Laguna. Mi nombre es Nadia Rosero y quería compartirles mi ponencia Feminismo, Política y Censura en la Dramaturgia Contemporánea de Ana Diosdado, Ampliación, lo político y la censura. Lo que he ido desarrollando e investigando en el corpus de la obra de Ana Diosdado desde los años 70 a 2015 dentro del doctorado de estudios teatrales en la Universidad Complutense de Madrid. El siguiente proyecto de investigación surge por la necesidad de profundizar en el campo de la dramaturgia creada por mujeres, ahondar en temáticas sobre lo social, cultural, intimista, situación de inequidad, marginación desde la creación textual de una mirada femenina que se aleja de los clásicos estereotipos de la representación de género femenino. El mismo está dividido en tres etapas: feminismo, política y censura, donde se abordan las temáticas, la estructura del texto teatral y la circulación de la obra de la reconocida actriz, dramaturga, guionista, escritora y directora teatral argentina-española Ana Diosdado, 1938-2015. En esta ocasión se amplía la segunda etapa, lo político, donde se toma como referencia el contexto histórico-político de la época del franquismo, 1939-75, el tardofranquismo, 1972 y 75, la transición, 95 al 78, hacia la democracia, que derivan periodos represivos de censura política, los que llegaron al campo de las artes teatrales en España. Cabe recalcar que desde el tardo franquismo y durante la transición se avisoraba el cambio de la recuperación hacia la democracia. Dicha coyuntura política colinda con la infancia, la juventud y la madurez de Diosdado cuando escribe sus obras. En esta etapa se profundiza sobre el análisis de las piezas teatrales pertenecientes a los años 80, 90, 2000 y 2015, considerando la pugna entre las fuerzas adversas de inequidad que develan la lucha constante por la reivindicación de género femenino, lo que deviene un acto político per se. Se consideran las temáticas diversas vinculadas al género, abordadas por los textos teatrales desde la emancipación femenina, el constructo de la pareja y sus conflictos, la inequidad de género en el ámbito privado y profesional, la violencia de género psicológica, física, sexual, la vejez, la juventud y violencia en la búsqueda de una identidad, la marginación social, la vejez y la juventud en paralelo a la temática en relación a la preservación de la naturaleza, la identificación y acercamiento hacia el sentido de lo religioso desde las diferentes perspectivas de género en el constructo de la dramaturgia que evidencia sus aspectos relevantes de inequidad. Para ello se consideran las piezas teatrales Couplé de 1986, Los 80 son nuestros de 1988, Camino de Plata de 1988, En la corteza de árbol de 1991, Cristal de Bohemia de 1994, El cielo que me tienes prometido del 2015, y a su vez se consideran las dos versiones teatrales La importancia de llamarse Wild de 1992, Con las alas cortadas del 2004. Asimismo se profundiza en la actuación y regreso de las tablas de Diosdado como actriz, que interpreta a manera de monólogo a 10 personajes, Oscar o La felicidad de existir, una versión de Juan Atrecha. Desde la estructura de las piezas teatrales se considera el constructo de los personajes femeninos, sus relaciones vinculares, el constructo de los diálogos, el léxico, la provisión de la línea dramática, unidad de acción y tiempo, la postdramática, provisión no lineal, fragmentada, el constructo del espacio único, múltiple, simultáneo, reiterativo, la ruptura de la cuarta pared, el espacio de ficción, la escenificación teatral y el espacio afuera, espacio del público de sala, el metateatro, el constructo del tiempo, el anacronismo, la analepsis, la prolepsis, los saltos temporales, la relación entre el espacio y el tiempo, la presencia de los objetos dramáticos y los sonidos como elementos de anunciación en la creación teatral y la circulación de las piezas dentro del circuito teatral español a través de la reconstrucción de artículos de prensa española de los años 70 a 2015. La presencia de un contexto político particular donde se consideran varios aspectos relevantes que permean la vida de Diosdado. Antes de su nacimiento, su padre Enrique Diosdado y su madre Isabel Gisbert afrontaron una situación de exilio forzado en Argentina debido al estallido de la Guerra Civil Española, que enfatiza una representación teatral conservadora focalizada al acercamiento entendido de nacionalismo católico. Asimismo, un grupo de consolidados dramaturgos, actrices y creadores iniciaron una enriquecida
producción teatral en una condición de difícil de exilio afuera de España. De dicha complejidad política, social y adversa surge un fructífero teatro independiente. Previamente en España, Margarita Xirgu, la madrina de Ana Diosdado, actriz de carácter, conoció a García Lorca en 1927, a quien le ofrece junto a Rivas Sheriff estrenar Mariana Piñeda en 1927 en el Teatro Goya de Madrid durante el mismo año. Pieza clave donde luego Ana Diosdado actuaría a los 6 años de edad en Chile y en Buenos Aires en 1943. Bodas de Sangre de 1933 se estrenó en la compañía Josefina Díaz de Altira y Manuel Collado, en la que actuaron Margarita Xirgu, Enrique Diosdado, Amelia de la Torre, el 8 de marzo de 1933 en el Teatro Beatriz de Madrid. Margarita Xirgu y Amelia de la Torre actuaron en Doña Rosita la Soltera de 1935 de Lorca, la misma que se estrenó el 13 de diciembre en el Principal Palace de Barcelona del mismo año. En 1950 Ana Diosdado con Isabel Gisbert regresan a España. Primero vive ella en Barcelona y luego con su padre Enrique Diosdado y Amelia de la Torre, su segundo matrimonio, en Madrid. Este hecho concreto ocurre 11 años después de la Guerra Civil Española, durante el periodo del franquismo del 39 al 75. Caracterizado por políticas nefastas y retrógradas que afectaron al cine y al teatro de forma directa con las normas de la censura aplicadas en 1963 y posteriormente al teatro. Los periodos posteriores refieren al tardo franquismo de 1972 a 75, la transición del 75 al 78, con el advenimiento y la recuperación de la democracia luego de la muerte de Franco en el 75 y en consecuencia con la abolición del sistema franquista en el 77. Durante los años 60, Diosdado escribe sus primeras novelas, En un lugar no importa cuánto del 65, Campanas que aturden del 69 y en los 70 inicia sus estrenos teatrales, 2 años previos al tardo franquismo y antesala del periodo de la transición, cuando se deroga definitivamente el sistema político franquista el 4 de enero del 77. 2 meses después de su derogación, el 4 de marzo, se aprueba el decreto ley 262 de 1978 y se recupera la libertad del oficio teatral luego de 15 años de censura que finaliza la transición. La derogación del sistema franquista es un hecho fundamental que da paso a las elecciones libres del 15 de junio de 1977. Durante los años 80 existe un periodo de liberación y recuperación de la libertad de la expresión artística en España, asimismo un proceso de reivindicación de autores y autoras del exilio con el relevamiento de sus textos teatrales y la representación de sus obras. Cabe recalcar que la generación de creadores y contemporáneos de Enrique Diosdado pasaron por una situación de exilio, siendo censurados dentro de un contexto artístico adverso, como el gran referente teatral Güero Vallejo y la misma Margarita Xirgu. De las vinculaciones artísticas y figuras relacionadas a dicho contexto político particular, cercanas y presentes en el entorno en la realización de las piezas teatrales de Diosdado, se demarca la participación de su padre y madrastra Enrique Diosdado y Amelia de la Torre, quienes provienen de una enorme tradición actoral y que a posteriori actuaron en las piezas de su hija. Enrique Diosdado dirigió y actuó en el Okapi del 72, cuyo estreno nacional se presentó en el Teatro Álvarez Quintero de Sevilla, y en el rol de actor en la versión televisiva del 75 en Los Comuneros de 1974, estrenada en el Teatro Nacional Mariano Guerrero en el mismo año. Amelia de la Torre actuó en el Okapi y las series televisivas Juan y Manuela del 74, Anillos de Oro del 83 y Segunda Enseñanza del 86. Los dos reconocidos actores estuvieron en la compañía teatral de Margarita Xirgu, luego formaron la suya en la compañía de teatro Amelia de la Torre y Enrique Diosdado. Juan Diego es otro de los actores extraordinarios que participó en sus piezas teatrales. Pareja de Ana Diosdado, actuó en Olvida de los Tambores del 70, en el Okapi, Los Comuneros, las series televisivas Anillos de Oro del 83, Segunda Enseñanza del 86. Juan Diego es un actor de carácter, considerado un activista político y agitador antifascista, quien militó en el Partido Comunista Español PCE. Asimismo, él participó en el movimiento agitador que inició con la primera huelga de actores luego de 40 años de dictadura
por las exigencias de sus derechos profesionales, su pago justo por la jornada laboral, el proceso de los ensayos, el derecho a dar una sola función diaria, el reconocimiento de los días de asueto junto a la gran actriz que posterior sería su compañera sentimental, Concha Velasco. La huelga de actores aconteció durante 9 días, del 4 al 13 de febrero del 75, donde los teatros y cines suspendieron funciones en Madrid. Luego la protesta se replicó en otras ciudades como Barcelona hasta llegar a un acuerdo nacional respecto a los derechos de los trabajadores de la cultura, un hecho histórico disidente en el que se escuchaban las voces de los actores y actrices del teatro al inicio del periodo de la transición. Posteriormente, Ana Diosdado se casó primero en Londres, luego en Toledo en el 87 con Carlos Larrañaga, con quien compartiría su vida sentimental y profesional. Trabajarían juntos en algunas piezas teatrales. Larrañaga actuó en el capítulo 3, La Era de Acuario, de la segunda enseñanza del 86. Dirigió 321 y 322 en 1991 y en dos roles, la dirección y actuación en Camino de Plata del 88, así como sus hijas de otro matrimonio. Amparo Larrañaga actuó en el capítulo de La Vieja Libertad de la serie televisiva Segunda Enseñanza del 86 y en las piezas teatrales Los 80 son nuestros del 88 en la dirección posterior de la misma pieza, puesta en escena en 1989 en el Teatro Goya de Barcelona y en Decíamos Ayer 1997. Luis Merlo actuó en Los 80 son nuestros en el 88, 321 y 322 en el 91 y La Última Aventura del 99. Diosdado también trabajó con un elenco de actores y actrices muy reconocidos y jóvenes actores que iniciaban sus primeras experiencias en el campo profesional, como Javier Bardem, Maribel Verdú y su propio sobrino Daniel Diosdado, que actuó en el capítulo 11 por David y Goliat en la serie Segunda Enseñanza del 86 y en la música teatral de La Imagen del Espejo de 1998 y La Última Aventura de 1999. Destacar que la fuerza política y postura de Ana Diosdado se enmarca en su capacidad de lucha artística, siendo una gran referente en el ámbito teatral, la primera mujer que lleva sus obras a la escena del contexto teatral español y en espacios escénicos poco asequibles. Asimismo, es la única dramaturga nombrada dentro de un contexto masculino de autores. Lo menciona José Luis Subías en Dramaturgia Española durante el franquismo, donde refiere a Ana Diosdado, que pertenece al grupo de dramaturgos y dramaturgas, las voces renovadoras del teatro español de la vanguardia tardo-franquismo, que refiere a los novísimos generación nacida en los años 20, a la que pertenecen Adolfo Marcilach, Francisco Nieva, José María Bellido, y en los años 30 la generación a la que pertenece Ana Diosdado, y a su vez es mencionada dentro de los referentes de las piezas teatrales puestas en escena en los años 70 y 80 en la generación nacida entre los años 30 y 40. En el diario Mundo del 14/11 del 99 se refiere como la única mujer enmarcada en dicho contexto teatral y que colinda con otros dramaturgos como Benit y Jornet de 1940, Fermín Carval, Jesús Campos y la misma Ana Diosdado, José Luis Alfonso Santos, José Sánchez Inesterro. Asimismo, en otras participaciones colectivas tiene una fuerte impronta de participación, tanto como directora y también como articulista, que realizaba algunas entrevistas en blanco y negro de los diarios de España. Las temáticas abordadas por las piezas teatrales que enmarcan un sentido de lucha constante y de reivindicación de género femenino que se devela con la presencia de personajes femeninos reivindicativos expuestos a un acontecimiento inesperado que moviliza a los personajes a reencontrarse, recuperar el disfrute de actividades de su pasado, incursionar y arriesgarse en otros oficios. La búsqueda anhelada de equidad de género tanto en su vida privada como profesional. En Coupé se develan modelos opresivos, se establecen las diferencias y las luchas entre clases sociales, personajes considerados suprimidos y subyugados, los que deben ejercer su derecho a la realización en el campo profesional y privado, donde las opresiones se muestran en constante subyugación de género, inequidad de sistema laboral y social que conjuga en la misma pieza. A través del género cómico se muestra personajes que quieren cumplir sus sueños, incursionar en actividades inesperadas, contrario a lo establecido dentro de una sociedad androcentrista donde la mujer queda subyugada al cumplimiento de las tareas del hogar. Carmen desconoce su reciente estado de bigamia que lo hereda de su esposo, otra viuda y una empresa en quiebra, obligada a sacarla a flote.
Los 80 son nuestros del 1988 está atravesada por la violencia sexual de género femenino. Esta problemática parece pasar inadvertida en el detonante de la trama, así como aquella metáfora que se cumple. La violencia de género más violencia y es así que un grupo de jóvenes atraviesan de forma inesperada y clasista por un tipo de violencia física, social y económica. José arremete agresivamente contra los personajes de Barbas y Rafael. Los dos pertenecen a diferentes clases sociales, situación estigmatizante y de continua marginación. El incidente se transforma en una verdadera tragedia que los jóvenes deben asumir a su temprana edad. Las diferencias clasistas marcan que José sea un personaje que se desatiende del crimen del Barbas, huye de su criminalización y en el segundo caso un incidente termina en tragedia cuando José asume su culpabilidad por tratarse de Rafael y no así del Barbas, quien dentro del grupo era expuesto a un continuo bullying y demandadero del grupo. En Camino de Plata del 88 toma como tema central la relación existente entre el divorcio, el oficio y la independencia. En este caso, Paula es un personaje que afronta un divorcio a su avanzada edad, decide reconstruirse y recomenzar su vida, incursionar en nuevos oficios para lograr una estabilidad personal económica, ya que su ex marido le ha dejado por un affair con otra más joven. Paula es un personaje reivindicatorio, una madre y reciente abuela de su nieta por parte de su hija, personaje que se reconstruye, fortalece en el campo profesional. Su nueva pareja es un psicólogo, Fernando, contratado por su propio ex esposo para que asuma la separación. El personaje tiene una crisis personal debido a la disminución de pacientes en su consultorio a causa del intento de suicidio de uno de ellos. Diosdado evidencia el poder de lucha del personaje femenino acostumbrado a su estable relación de pareja. Luego de 20 años de matrimonio, de repente debe asumir otra forma de vida, situación de la que sale victoriosa. Asimismo, se reivindica la diferenciación en la lucha profesional cuando el personaje masculino tiene dificultades laborales y ella se fortalece en el campo laboral, dándose un equilibrio entre las fuerzas al presentarse ese personaje femenino en desventaja súbita que lo asume con valentía para reconstruirse, incluso con su ex esposo le busca, regresa con él, pero ya no es lo mismo. Ella le abandona para establecerse definitivamente en su nueva relación de pareja luego de sostener un matrimonio a lo largo de los 20 años. En la corteza de un árbol debate sobre los cuidados del mente en relación a la responsabilidad del ser humano sobre su entorno natural, así como la relación entre las diferentes generaciones de una comarca de jóvenes y los mayores y diferentes experiencias de vida que le han marcado el camino. El personaje del anciano Inés, la hija de María, dueña de la taberna, que explora su primer enamoramiento y se compromete en matrimonio, una pieza que colinda con los albores de la juventud y la sabiduría de la vejez. En Cristal de Bohemia del 94 se traslucen las temáticas sobre la violencia física, psicológica y sexual a través de los feminicidios, aparentes suicidios de los personajes femeninos víctimas de patronato de corrector de menores en una casa de lenocinio, así como la usurpación de un bebé recién nacido de sus progenitores provenientes de una clase social distinta a dos adolescentes, el duque y la duca, administradora de la casa. Un hijo que vuelve 25 años después tras la búsqueda de sus verdaderos progenitores. Otro de los conflictos que afrontan los personajes está determinado por la ambición de los yernos del duque, los yuppies, jóvenes negociantes, cazafortunas que quieren inhabilitar al duque para usurpar y apropiarse de sus propiedades, espacio habitado por la violencia de género continua. El cielo que me tienes prometido del 2015, protagonizado por 3 mujeres, la pieza se ambienta en el siglo XVI en el convento de Pastrana. Los personajes entablan un álgido debate sobre las relaciones del amor devocional entre el religioso y el de pareja en relación a sus convicciones y fidelidad, en contraposición a la forma de vida en libertad versus lo que implica la vida en un convento, el encierro, la renuncia y la austeridad. El personaje madre de Teresa y su amor único y devocional a Dios, la princesa de Éboli, un amor devocional de pareja que es cuestionado porque tiene con el rey y no del príncipe Ruy Gómez. Ella busca en el convento un acercamiento espiritual, llevar una vida austera tras la pérdida de su marido. En cambio, Mariana es una joven que experimenta su primer amor desde iniciar su relación de pareja. La pieza teatral acontece el día que han huido todas las monjas del convento de Pastrana. Asimismo, Madre Teresa intenta convencer a la joven de convertirse en una novicia cuando se ha quedado sola a cargo del convento.
Se pone en cuestionamiento la figura del encierro dentro de la estructura del convento, la austeridad, la relación con el castigo, la castidad y la relación con las creencias religiosas en la búsqueda y fortalecimiento de la espiritualidad. Desde la censura en la dramaturgia de Diosdado se consideran diferentes aspectos. En los comuneros de 1974, la forma de control en relación del paso del texto teatral y su representación escénica. Un mediador adverso de control en la relación entre el dramaturgo, el texto teatral y la representación teatral en relación al público. El espectador modelo que coarta la libertad de pensamiento y expresión del individuo en la sociedad. Asimismo, los censores evitaban cualquier símbolo, frase o diálogo que hiciera referencia a la opresión del fascismo o con algún tinte político. Se coartaba la libertad como forma de control mediante un modelo retrógrado del llamado nacionalismo católico, militar y fascista que cometió crímenes de lesa humanidad. La dramaturgia en la creación del texto teatral, la censura en la forma de control y violencia política sobre el cuerpo sujeto y el cuerpo social, la censura en el encierro del cuerpo femenino en un modelo de control patriarcal sobre el cuerpo sujeto, temáticas que aborda el texto teatral, un modelo de la censura supeditado al poder político en los comuneros de 1974 de los 70, inmerso en un periodo de transición en el tardo franquismo del 72 al 75 y la transición del 75 al 78, plantea la presencia de la violencia de poder bajo sistemas opresivos de control como la forma de censura ejercida hacia el cuerpo individual y el cuerpo social, sumado al enfrentamiento de fuerzas entre cuerpo social y el pueblo, los comuneros y el cuerpo armado, las tropas imperiales, un grupo de exconvictos bajo control y el poder de la corona del siglo XVI, ambientada en una época de más de 400 años. Un decreto del rey de Gante llevó al caldazo a líderes comuneros, Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, situación que evidencia los crímenes de parte de la corona en aquella época. Cabe recalcar la censura, el encierro que sufren los personajes femeninos por el abuso de poder y deslegitimar la autoridad y autonomía, siendo este el caso de la reina de Castilla. Emma Goldman reflexiona sobre los monopolios que no promueven la libertad sino la opresión del individuo. En el contexto político se vivía un momento crucial que retoma la democracia en España. Por otro lado, para hacer frente a estos modelos opresivos es necesario el levantamiento social y colectivo. Judith Butler, 2018-2019, menciona sobre la necesidad de un discurso valiente y sin miedo. La valentía suele remitirnos a una ética de la virtud. En la imagen del espejo de 1998 se aborda la relación de poder y violencia ejercida por la corrupción de la justicia respecto a la opresión del poder sobre el cuerpo sujeto en situaciones de encierro en una prisión. La prisión como forma de control. Un inocente, el preso es apresado y el otro es un opresor supeditado al poder religioso. En Arira del 2005 se aborda un hecho real, el atentado terrorista del 11M acontecido con varios explosivos en los trenes de cercanías de Madrid. La posmemoria de Mariana Hirsch de 1949 que menciona a Diego Santos 2014 como el acto de llevar un acontecimiento traumático al presente en la liberación del dolor, el testimonio pieza clave para el reconstructo de una memoria colectiva que rompe con la hegemonía histórica. Se puede determinar que en la pieza teatral se alude a ese autoritarismo de la Guerra Civil Española, en donde al momento se instauró un modelo llamado nacionalismo católico que además es militar y dictatorial, siendo la Iglesia cómplice de los crímenes de lesa humanidad. Otro de los factores son las censuras en relación al campo profesional de la dramaturgia, debido a la inequidad de género en los textos teatrales escritos por mujeres, y se establecen mecanismos saludables relacionados con la crítica y los procesos artísticos de los creadores debido a la tendencia frente a la subvalorización existente entre el texto teatral escrito por una mujer en relación al escrito por un hombre, la necesidad de creación de entidades e instituciones que fomenten la dramaturgia femenina y su visibilidad, el llevar los textos teatrales por mujeres a la escena teatral en la visibilidad de las problemáticas propias del género. Violencia y poder político.
La pieza de los comuneros visibiliza las temáticas de la violencia de poder, la que ejerce la monarquía hacia el cuerpo individuo y el cuerpo social, representado por los líderes comuneros Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, un hecho histórico del siglo XVI. La monarquía está representada por el poder eclesiástico, las tropas imperiales formadas por ex convictos que se enfrentan al liderazgo de los revolucionarios de Castilla, los comuneros, y sus tropas, formadas por el pueblo, en una lucha constante para acceder a peticiones justas y protestas en contra de la corrupción de la corona. Los líderes sociales Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado son apresados por órdenes de la corona, cuyo poder atenta contra sus vidas al ser llevados al caldazo para sostener un poder maniqueísta de corrupción. La figura del opresor amedrenta las luchas sociales de los comuneros, siendo los oprimidos que reclaman por justicia.